Ya, listo. Todo bien, ya, gracias, jóvenes. Bien, entonces vamos a continuar con lo que ayer hemos comenzado, lo que se refiere al capítulo 4, es decir, la hidrodinámica. Ayer hemos visto la clasificación de los flujos, el flujo uniforme, flujo variado, flujo permanente y flujo no permanente. También hemos señalado las leyes del movimiento que rigen la hidrodinámica, que ver con la conservación de la masa, conservación de la energía, las 3 leyes de Newton, las leyes de la termodinámica. También ayer hemos señalado el caudal Q, cómo vamos a entender con volumen sobre tiempo, luego sus unidades, los conductos a presión y a gravedad. En esta asignatura nos vamos a dedicar exclusivamente a este tipo de secciones cuando el agua va a llenar todo el tubo y no así a este otro tipo de sección que lo van a ver ustedes en hidráulica 2. Ya luego también ayer hemos hablado de la ecuación de continuidad, es decir, la ley de la conservación de la masa, y que el caudal es igual área por velocidad, y que el caudal se mantiene constante en toda sección, ¿no es cierto? El agua se va moviendo por una tubería y en cada sección que va atravesando el caudal es constante. Eso significa que hay conservación de la masa. Entonces vamos a usar bastante esta relación. Área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. Identificamos dónde es 1 y dónde es 2. Luego de esta ecuación de continuidad, también hemos hablado de la ecuación de energía, ¿no es cierto? Esos 3 términos que hacen la energía una sección en una molécula. La energía potencial, la energía de presión, la energía cinética. Los vamos a denominar también altura de posición, altura de presión y altura de velocidad. HF, ayer decíamos, es la pérdida de energía o pérdida de carga, ¿no es cierto? Ayer también hemos señalado que hay 2 líneas, la de energía y la piezométrica. La piezométrica, a diferencia de la de energía, ignora a la altura de velocidad. Y las ecuaciones de energía, ¿no es cierto? Esta ecuación de energía que incluye de carga, idealiza el flujo, es decir, señala que no hay pérdida de carga. A ello conocemos como la ecuación de Bernoulli. Entonces, la suma de estos 3 términos hacen la energía H. Y así como toda molécula tiene energía, con 3 sumandos, también tiene potencia, decíamos ayer, ¿no es cierto? La potencia de una molécula que está en movimiento es igual al peso específico por el caudal por la energía en el lugar. Ya eso después hemos tratado también la ecuación de la cantidad de movimiento que nos lleva a esta expresión de la fuerza de un líquido en movimiento sobre un plano o una superficie. Igual a ¿qué? A la densidad por el caudal por la velocidad. Entonces esta expresión cuando intervengas producidas por los líquidos. Bien, vimos este ejemplo. Luego hemos quedado ahí, en el número de Reynolds. ¿Ya? Entonces, continuamos con nuestro avance. El número de Reynolds, que vamos a ver que es bastante útil en la clasificación de los flujos, en la elección de fórmulas,
El número de Reynolds es una magnitud adimensional que se emplea para clasificar los flujos. Este número tiene que ver con la viscosidad. Ayer hemos repasado sobre las propiedades de los fluidos y ahí decíamos que la viscosidad es la propiedad que se manifiesta como la resistencia que tiene todo fluido a moverse, ¿no? Entonces, viscosidad es un factor determinante en el flujo y, por tanto, para determinar el número de Reynolds, ¿ya? Gracias al número de Reynolds se ha ido clasificando el movimiento en laminar y turbulento. Laminar es un flujo suave, es un flujo lento. El turbulento es un flujo rápido, caótico. ¿Y cómo identificamos eso? A partir de esta expresión. Como vamos a trabajar con secciones circulares de tuberías, entonces aquí está interviniendo el diámetro, ¿ya? Entonces, el número de Reynolds es igual a la velocidad del agua por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Ya reitero entonces, el número de Reynolds lo calculamos con el producto de la velocidad del agua por el diámetro de la tubería sobre la viscosidad cinemática. Y esta viscosidad cinemática del líquido del agua sabemos que depende de la temperatura, ¿no es cierto? A mayor temperatura, menos viscosidad. Bien, y para emplear esta expresión del número de Reynolds, hay que tomar en cuenta las unidades. La velocidad en metros por segundo, el diámetro en metros y la viscosidad cinemática en metros cuadrados por segundo, ¿ya? Entonces, a tomar en cuenta estas unidades. Ayer les decía, cuando hacíamos repaso de las propiedades, no es que vamos a emplear las unidades que se nos venga a la memoria, ¿no? Sino que vamos a trabajar en un determinado sistema, ya sea MKS, CGS, el técnico o el sistema inglés, ¿ya? Pero no vamos a mezclar unidades, ¿no? Metros, ¿no? No voy a mezclar con centímetros, con pulgadas, nada de ello. Bien, entonces, como decíamos, el número de Reynolds va a identificar los flujos en laminar y en turbulento. Entonces, el autor de esta expresión y de esta clasificación de los flujos es precisamente un investigador de apellido Reynolds, en quien ha elaborado este equipo que están viendo ustedes en la figura, y ahí ha hecho circular un líquido por un tubo de vidrio para poder ver el flujo. Y aquí en la parte superior lo que hacía era inyectar tinta para ver qué pasa con las láminas de agua dependiendo de la velocidad. Y es ahí que ha ido identificando dos tipos de flujo: el laminar y el turbulento. El laminar suave, cuyas moléculas se mueven en línea recta, es decir, tienen una trayectoria definida. En cambio, el flujo turbulento, que es rápido, ha identificado Reynolds que sus moléculas no se mueven en línea recta, sino que tienen un movimiento caótico. Ha identificado inclusive como con colisiones de las moléculas de agua. Entonces, en honor a él es que se ha determinado esta expresión, el número de Reynolds, ¿ya? Entonces, flujo laminar y flujo turbulento. En estas figuras estamos señalando ello. El laminar, las moléculas van así, en línea recta. El turbulento, en cambio, no. Las moléculas suben, bajan, se chocan, van colisionando y generan caos prácticamente en el flujo, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve el número de Reynolds. Luego, hay que también hablar de la rugosidad. ¿Qué es la rugosidad
en el interior de una tubería. Se refiere a las asperezas o imperfecciones que existen en la pared interna de un conducto o tubería, ¿no? Y esas irregularidades que se tienen en el interior de una tubería provocan dificultades en el movimiento. Es decir, hacen que el agua tenga más resistencia a moverse. A pesar de que el ser humano con la tecnología ha avanzado bastante en la fabricación de tubos o tuberías, pero hasta ahora no ha sido todavía capaz de generar tuberías totalmente lisas, donde podamos decir que no existe rugosidad, ¿no? O sea, a simple vista puede parecer que no hubiera irregularidades en la superficie interna, pero con equipos sofisticados se ha determinado que estas imperfecciones siguen existiendo. Entonces, esta tabla que se muestra a continuación precisamente da estos valores de la rugosidad de epsilon en milímetros que han sido obtenidos en laboratorio. Para el vidrio, para el plástico, se ha encontrado una irregularidad, o sea, la rugosidad, de 0.0015 milímetros, ¿no? Es muy pequeñito, pero existen estas imperfecciones. La madera tiene irregularidades, los tubos de madera, entre 0,2 a 1. El fierro galvanizado, que es tubo metálico, 0.15 milímetros de rugosidad. El fierro fundido nuevo, 0.25 milímetros. El fierro fundido usado, 2 a 3.5 milímetros. El acero laminado, de 0.04 a 0.1 milímetros. Luego el asbesto cemento, 0.025. En la actualidad, los tubos de asbesto cemento han sido prohibidos por la Organización Mundial de la Salud, puesto que se ha demostrado que desprende plumillas de asbesto y este elemento causa cáncer, ¿ya? En el ser humano. ¿Ya? Por eso en la actualidad el asbesto cemento ya no se está empleando. Luego tenemos la mampostería de piedra de 1.2 a 3 milímetros como rugosidad. Entonces, este valor de epsilon es conocido como rugosidad absoluta. Si dividimos al epsilon por su diámetro de la tubería, desde luego, conocemos la rugosidad relativa. Entonces, rugosidad relativa, epsilon sobre el diámetro. Y cuando hablemos solo de epsilon, estamos refiriéndonos a la rugosidad absoluta. Entonces, esta rugosidad de los materiales y las tuberías no nos los vamos a inventar, ¿no es cierto? Ya está en esta tabla. Entonces, de aquí vamos a obtener para la solución de nuestros ejercicios. Luego, la fórmula de Darcy-Weisbach. Ha ido avanzando la hidráulica poco a poco y luego aparecen dos autores. Estos dos autores y Weisbach se tomaron la tarea de determinar la pérdida de carga. Ustedes recordarán en esta figura que hemos presentado el día de ayer, en la ecuación de energía, decíamos la diferencia de nivel entre los extremos de la línea de energía es la pérdida de carga o pérdida de energía HF, decíamos, ¿no es cierto? Pero este HF, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo se determina? Ese era un problema de hace muchos años atrás. Entonces, esa tarea se tomaron tanto Darcy como Weisbach. Entre los dos
hicieron trabajos de laboratorio. Comenzaron a medir en laboratorio pérdidas de energía con vías comerciales, ¿no? Y ahí llegaron a esta expresión. ¿Ya? Yo les decía en una de las clases que la hidráulica es una ciencia totalmente práctica y que gran parte de sus fórmulas se han determinado en forma experimental, es decir, en laboratorio. Mientras hay otras ciencias que sus fórmulas lo determinan con deducción matemática, lo demuestran, ¿no? En cambio, la hidráulica es más de experimento, es más de laboratorio. Entonces, estos dos autores en laboratorio determinaron esta expresión. ¿Ya? ¿Eso cómo se hace? Usando lo que ustedes han visto en la matemática, en MAT 1105 ustedes llevan los métodos de Newton, Stirling, Lagrange, que nos permiten encontrar polinomios u otro tipo de expresiones, ¿no es cierto?, en base a datos. Ahí han visto ustedes las diferencias finitas. Entonces, a partir de ello, se determina expresiones en base a los datos. ¿Ya? Hay otra parte de la matemática que se llama el análisis dimensional, que también nos permite encontrar expresiones a partir de datos. ¿Ya? Entonces, Darcy y Weisbach, con trabajo de laboratorio, plantearon esta expresión, donde F es el factor o coeficiente de fricción. L es la longitud de la tubería en metros. ¿Ya? Aquí ya nos están indicando las unidades. D es el diámetro, también en metros. B es la velocidad en metros por segundo. Y G, la aceleración de la gravedad en metros por segundo cuadrado. Entonces, esta expresión, HF igual a F por L sobre D por velocidad al cuadrado sobre 2 veces G, vamos a emplear en nuestra asignatura. Entonces, esta es de las primeras expresiones que ustedes ya tienen que memorizarlo, ¿no es cierto? Esto ya tiene que estar en la cabeza, porque esta es una fórmula famosa, esta es una fórmula universal, ya de uso mundial, y por tanto hay que memorizarlo, hay que tener en la cabeza. Hay ciertas fórmulas que hay que memorizarlos y otros tenerlo en el formulario, ¿no? Pero las que son de bastante uso hay que ya tener en la cabeza, ¿no? Esta es una de las expresiones. Luego de que Darcy Weisbach presentó su fórmula en función a la velocidad, y aparecieron otros trabajos como ser la que estamos mostrando aquí abajo. Expresar la pérdida de carga HF en términos del caudal. Entonces, como el caudal es igual área por velocidad, velocidad despejamos, tengo caudal sobre área y los reemplazo aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que me queda? HF es igual a 0.0826 por F por L sobre diámetro a la quinta por el caudal al cuadrado. Entonces, fíjense, aquí ya tienen dos expresiones, en función de la velocidad y en función del caudal. ¿Ya? Entonces, esta que está en función de la velocidad, esa es la que hay que guardarla en la memoria. Esta otra la pueden tener en su formulario, ¿ya? Pero que es de bastante utilidad, porque va a haber algunos ejercicios que vamos a necesitar colocar la pérdida de carga en función del caudal, porque el caudal puede ser un dato, ¿no? O en otros casos la velocidad es el dato. Cuando se planteó esta expresión, la situación no estaba solucionada. ¿Por qué?
¿de dónde sacamos cuánto es F? Ahí se presentó otro problema. ¿Ya? Entonces resolvió un primer problema de saber cómo calcular HF y apareció otro problema. ¿Cómo calculamos F minúscula, el factor o coeficiente de fricción? Y ahí comenzó ya la otra tarea. Aparecieron investigadores que hicieron ese trabajo, ¿no? Y para ello entonces hay variedad de expresiones que se han ido planteando, que yo les voy a ir presentando, las más difundidas, digamos, de las tantas expresiones que hay, las más difundidas. Una de las primeras se debe a un médico de apellido Poiseuille. Este señor se preocupó por saber sobre el flujo de la sangre, el movimiento de la sangre, ¿no? Mientras nosotros los civiles decimos nos preocupa el movimiento, el flujo del agua en las tuberías, eso es lo que nos interesa. Esas veces Poiseuille, médico, se preocupó por saber qué pasa con el flujo de la sangre a través de las arterias. Y él determinó que el flujo de la sangre correspondía al laminar, porque Reynolds nos dijo flujo laminar y flujo turbulento, ¿no es cierto? Poiseuille determinó que el flujo de la sangre es laminar. Pero también se preocupó por saber cómo determinar y llegó a esta relación. F es igual a 64 sobre el número de Reynolds, ¿no? F calcular dividiendo 64 sobre el número de Reynolds. El número de Reynolds no tiene unidad, es adimensional. F tampoco tiene unidad. Y ese fue el primer trabajo que se hizo. Luego apareció otro investigador de apellido Blasius, ¿no? Él se preocupó por estudiar ahora el flujo turbulento, ¿no? Mientras Poiseuille estudió el flujo laminar, Blasius intervino en el flujo turbulento, pero no de la sangre, sino ya del agua. Estudió flujo turbulento para tuberías lisas y llegó a esta expresión. F igual a 0.3164 sobre el número de Reynolds elevado a un cuarto, ¿no? También estudió el flujo turbulento, pero en tuberías rugosas. No llegó a ninguna expresión matemática, pero llegó a esta conclusión, que el coeficiente de fricción F depende del número de Reynolds y de la rugosidad epsilon. Entonces, fue avanzando así la determinación de F. Luego apareció otro investigador de apellido Nicuratz. Él hizo un trabajo titánico, puesto que estudió rugosidad artificial. Se preocupó de colocar en el interior de las tuberías granos de arena. ¿Cómo ha pegado los granos de arena en el interior de la tubería? No, la historia no nos dice nada de ello. Pero él pegó granos de arena del mismo tamaño, es decir, de la misma granulometría en el interior de la tubería. Por decir, granos de 1 milímetro. En otra tubería, granos de medio milímetro o de 0.2 de milímetro. Entonces, generó su propia rugosidad artificial, ¿no? Y encontró estas dos expresiones. En flujo turbulento y además de tuberías lisas, encontró esta relación. 1 sobre raíz cuadrada de F igual a 2 por el logaritmo decimal del número de Reynolds por raíz F menos 0,8. Y avanzó en el flujo de turbulento y tuberías rugosas.
1 sobre raíz de f igual a 2 por el logaritmo decimal del diámetro sobre 2 veces epsilon, que es la rugosidad, más 1.7, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya podemos ver algunas características de diferencia entre lo que ha hecho Nicoretz para turbulento y liso con relación a lo que ha hecho Blasius, ¿no? Blasius también ha hecho para flujo turbulento y tuberías lisas. Como podemos ver, no coinciden estas expresiones, ¿no? No tienen ni siquiera similitud, porque para Nicoretz el comportamiento de f es logarítmico, ¿no? Entonces, este autor, como determinó estas dos relaciones, también se preocupó por estudiar el flujo laminar. Y ahí encontró que Poiseuille tenía razón. Cuando planteó f igual a 64 sobre el número de Reynolds, Nicoretz ratificó que evidentemente esa era la forma de determinar f y un flujo laminar. Entonces, este autor, en base a estas expresiones logarítmicas, hizo un gráfico y los presentó de esta manera. En las abscisas, el número de Reynolds, y en las ordenadas, el coeficiente de fricción F. Y los fue graficando en función a la rugosidad que generó él artificialmente, epsilon sobre diámetro, rugosidad relativa, ¿no? Y entonces, fíjense qué importante es el estudio de este señor, que ha determinado cómo es el comportamiento matemático del factor de fricción y, por tanto, la pérdida de energía. Entonces, todo esto obedece a comportamiento matemático. Y la ciencia nos demuestra ello, ¿no es cierto? Que todo lo que ocurre en la naturaleza tiene una explicación matemática. Que las leyes de la naturaleza responden a relación de variables. Que nuestro mundo no es caótico, que no está hecho al azar, sino nuestro mundo responde a leyes matemáticas. Y que los que estudiamos ingeniería buscamos precisamente explicarnos cómo se mueve la naturaleza, cómo se mueve el mundo. No, aquí fíjense cómo la pérdida de carga, el coeficiente de fricción F, tiene un comportamiento independientemente de la forma de la sección de la tubería. Este descubrimiento que hizo Nicoretz realmente viene a ser una explicación de lo que don Albert Einstein dijo una vez: Dios no juega a los dados, no juega al azar. Si alguna vez decimos ¿qué profesión tiene Dios? Y yo respondo, digo, Dios es ingeniero, ¿no es cierto? Porque solo un ingeniero pudo hacer estas leyes de la naturaleza. Y aquí vemos en este gráfico que no hay discontinuidades, que no hay hasta cierto punto, luego discontinuidad y luego continúa, no. Todo responde a expresión matemática, ¿no? Y eso es lo que nosotros que hemos elegido la ingeniería, es lo que aprendemos y luego aplicamos, ¿no? Lo que han hecho estos investigadores, ¿no? Entonces, Nicoretz llegó a conclusiones muy importantes, a pesar que usó rugosidad artificial, llegó
a estas tres conclusiones vitales en el avance de la hidráulica, de la hidrodinámica. Para número de reinos pequeños, para valores pequeños, es decir, cerca al origen de este eje cartesiano, F depende solamente del número de reinos. Y aquí a la izquierda, cerca al eje cartesiano, está el flujo laminar. Entonces dice, F depende solamente del número de reinos. Y eso, F es función del número de reinos, ¿no es cierto? ¿Y qué más señaló este señor? Que para número de reinos intermedios, es decir, por aquí, por donde estoy colocando el cursor, donde está el flujo de transición. Entonces, si Reynolds nos dijo, hay flujo laminar y hay flujo turbulento, Nicoraz ya hace aparecer el flujo de transición, ¿no es cierto? Aquí ya aparece un flujo intermedio de paso de laminar a turbulento, ahí lo ha llamado de transición. Entonces, cuando se tiene ese flujo, el coeficiente F depende del número de Reynolds y de la rugosidad epsilon. Mientras que aquí a la izquierda solo depende F de Reynolds, aquí ya por el medio depende de Reynolds y epsilon. ¿Y qué pasa más a la derecha? Nicoraz dice, para Reynolds grandes, F depende solamente de epsilon, depende solamente de la rugosidad. O sea, por aquí. Entonces, cuando el flujo está a la derecha, cuando es turbulento, ahora el turbulento también lo subdividimos, lo llamamos una parte muy turbulento. Cuando es muy turbulento, F depende solamente de epsilon, de la rugosidad, ya no del número de Reynolds. ¿No es cierto? Entonces, importantes conclusiones. Y eso es resultado de investigación. Cuando se habla de ciencia, cuando se habla de investigación, nos estamos refiriendo precisamente a este tipo de resultados, cuando se encuentran fórmulas, cuando se los grafica y se los interpreta. Lo que está aquí es una interpretación, ¿no? Entonces, estas son leyes, ¿no es cierto? Son leyes de la naturaleza que no se pueden modificar, que han estado ahí todo el tiempo, hasta que un ser humano los ha descubierto. Y hay otras leyes también en la naturaleza que el ser humano hasta ahora todavía no lo ha descubierto, pero algún día se descubrirá cuando aparezcan seres humanos con ganas de querer descubrir lo que tiene la naturaleza, ¿no es cierto? Los secretos de la naturaleza. Luego del trabajo de Nicoraz, el problema que muchos hacían y decían era que ¿qué validez tiene las fórmulas de Nicoraz, estas fórmulas, si lo que ha usado es rugosidad artificial, ha pegado granos de arena? Ese era el cuestionamiento al trabajo de Nicoraz. Ahí aparecieron dos investigadores, Colebrook y White. ¿Cuál es el mérito de estos dos autores? Que estudiaron en tuberías comerciales. Hicieron un trabajo parecido al de Nicoraz, pero ya no con rugosidad artificial, sino tuberías que se pueden adquirir en el comercio. Y a partir de una serie de experimentos también, trabajos de laboratorio, confirmaron los resultados de Nicoraz. ¿Ya? Dijeron lo que ha expresado, lo que ha encontrado Nicoraz es lo correcto. Y a partir de estas dos expresiones de Nicoraz, lógicamente corroborados en laboratorio, encontraron una sola expresión. O sea, ya no hicieron esta división como aquí. Tuberías lisas, tuberías rugosas, ya no.
una sola expresión ya sin distinguir el tipo de rugosidad. Y esta expresión, conocida como función universal, 1 sobre raíz de f igual a menos 2 por el logaritmo decimal de epsilon, que es la rugosidad, sobre 3.71 por el diámetro d, más 2.51 sobre el número de Reynolds por raíz cuadrada de f. Entonces, la expresión también es ya ahora famosa, ¿ya? Y que ha sido deducido y aquí especificado para zonas de transición y zona turbulenta, ¿cierto? Para esta zona, transición y zona turbulenta. ¿Y qué pasa con el laminar? También ellos comprobaron que lo que dijo Boyce era cierto. F igual a 64 sobre el número de Reynolds. Entonces, eso es para flujo laminar. Para transición y turbulento determinaron esta relación, ¿ya? Ahora, cuando hagamos uso de esta expresión, tengamos en cuenta lo siguiente. F adimensional. Reynolds adimensional. Epsilon no es adimensional. Diámetro D tampoco. Entonces, aquí hay que tener cuidado de usar la misma unidad. Epsilon, si trabajo en milímetros, el diámetro D también tiene que estar en milímetros. Ya si epsilon coloco en metros, diámetro D también en metros. Ya en varios exámenes ha habido ese conflicto. Ya el alumno mezcla unidades, entonces no sale cualquier cosa, no sale cualquier valor y ya no lo que se está buscando. ¿Ya? Entonces aquí las unidades. Luego, también lo que hay que aclarar, que este valor f, este coeficiente f, siempre es menor a 1. ¿Ya? Siempre es menor a 1. Está entre 0 y 1. Entonces, en algunos exámenes me toca encontrar a veces f igual a 2. No, de hecho eso ya está mal, ¿no es cierto? White y el estudio de Moody apareció esta otra zona, crítica. La zona crítica, ¿no? Y este diagrama era de uso universal. Los libros lo llevan, aunque algunos libros recientes he visto que ya no lo están presentando, pero los libros antiguos tienen. Porque trabajábamos con este diagrama. Cuando yo estaba de alumno en la facultad, trabajábamos con este diagrama. ¿Qué información teníamos? El número de Reynolds, ya esto, dato. La rugosidad relativa, epsilon sobre diámetro, también dato. Entonces, conociendo el número de Reynolds, lo que hacíamos era ir a intersectar la curva de epsilon sobre diámetro. Como eso conocíamos, intersectábamos esa curva y luego nos íbamos a la izquierda y ahí teníamos f. Entonces, era rápido, ya no era tanto ya usar esta expresión implícita, sino era este gráfico. Entonces, epsilon de la tabla, diámetro, teníamos, dividíamos, ya teníamos un valor. Entonces buscábamos cuál de estas curvas tiene ese valor. Reynolds también calculábamos velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática sacamos de tablas, depende de la temperatura, ¿no es cierto? Entonces teníamos Reynolds, íbamos hacia arriba, la curva intersectada, a la izquierda y sabíamos cuánto era f. Entonces esto simplificaba nuestra tarea, ¿no? Y así fue pasando el tiempo. También era una preocupación y gracias al estudio de estos señores es que hemos ya
determinado las categorías, porque se decía de flujo laminar, pero ¿de dónde a dónde es el flujo laminar? Entonces aquí ya apareció el número de Reynolds menor o igual a 2000. En ese caso tenemos flujo laminar, mientras en los estudios anteriores no nos decían eso, existe flujo laminar, existe flujo de transición, pero no nos decían entre qué intervalos. Aquí ya aparece. Entonces, laminar, Reynolds menor o igual a 2000. El flujo crítico que aparece ya aquí está entre 2000 y 4000. Este es un flujo caótico. El flujo de transición entre 4000 y 10000. Y el flujo turbulento mayor a 10000 del número de Reynolds, ¿no? Entonces, ahí tengo flujo laminar, Reynolds menor o igual a 2000. ¿Con qué fórmula vamos a calcular F en el flujo laminar? Con el trabajo de Oishwil, ¿no es cierto? Con esta fórmula, F 64 sobre el número de Reynolds. Cuando el Reynolds sea menor o igual a 2000. Luego, en el flujo crítico, Reynolds entre 2000 y 4000. Es esta zona que está todavía en discusión. ¿Ya? ¿Por qué digo que está en discusión? Algunos investigadores consideran que en esta zona crítica todavía no se ha determinado una fórmula para calcular F. Algún que otro investigador se ha animado a plantear cómo calcular F en la zona crítica, pero que no tiene aceptación general. ¿Ya? Entonces, el flujo crítico todavía está en discusión, cómo calcular F. Por eso que en nuestros cálculos hay que evitar la zona crítica. Hay que evitar que nuestro flujo caiga en la zona crítica. ¿Por qué? Porque el cálculo de F todavía está en discusión. El flujo de transición entre el Reynolds entre 4000 y 10000 y el flujo turbulento mayor a 10000, ¿cómo vamos a calcular F? Con esta relación de Colebrook y White. ¿Ya? Entonces, la cancha ya está marcada, ya sabemos cómo calcular F, cuáles son sus rangos del número de Reynolds. Ahora, como era un problema el calcular esta expresión implícita, Moody hizo este gráfico, decimos, ¿no? Para facilitar los cálculos de N tuberías, porque aquí en nuestra ciudad, por ejemplo, nuestra red de agua potable que lleva el agua a todas las casas tiene N tuberías. Para esas N tuberías hay que calcular F. Es un trabajo tedioso, ¿no es cierto? Pero con este gráfico se simplificó, se facilitó, ¿no? Pero otros investigadores se han preocupado por deshacer de esta expresión F, es decir, hacerla una función explícita, ¿no? Que en un solo lado aparezca F. Hasta ahora no se ha logrado esa tarea. Entonces, seguramente debe haber todavía en el mundo, debe haber matemáticos que están haciendo esa tarea, ¿no? Y en ese trabajo han aparecido autores que han planteado fórmulas aproximadas, como Swan y Jain. ¿Ya? Estos dos señores plantearon esta expresión. F a la izquierda, ¿no? Es una expresión ya explícita. F calcular con 0,25 dividido por el logaritmo decimal de epsilon sobre 3.7 por D más 5.74 sobre el número de Reynolds elevado a 0,9, todo ello al cuadrado, y se termina F.
¿no? Pero aquí vemos condiciones, ¿no? Nos dice aquí abajo, se calcula F con un error del más menos 1% con respecto a Colebrook. Entonces, la fórmula de Swan y Jane no es exacta, tiene aproximación entre el 1%, más o menos. Pero esta expresión tiene condiciones. Rugosidad activa entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 3. El número de Reynolds tiene que estar entre 5 por 10 al cubo y 1 por 10 a la octava. ¿No es cierto? Entonces hay restricciones. En cambio, la de Colebrook y White no tiene restricciones, no tiene límites, es universal. No te dice aquí solo para este rango. ¿No? Y luego apareció, esta es de las expresiones más recientes que apareció, es de Halland. Él también, en su afán de querer despejar F, planteó esta relación. 1 sobre raíz cuadrada de F igual a menos 1.8 por el logaritmo decimal de epsilon 3.7 por D, potencia 1.11 más 6.9 sobre el número de Z. Esta relación también tiene error del más menos 1.5% con relación a Colebrook y White. Y tiene una restricción, número de Reynolds entre 4000 y 10 a la octava. ¿Ya? Si cumple esas condiciones, entonces podemos usar estas relaciones. ¿Ya? Entonces, como pueden ver ustedes, hasta ahora no tenemos una expresión que despeje F y encuentre el valor correcto. Por suerte, ya en estos años, en estas décadas, diremos, aparecieron ya las computadoras, ¿no? Ahí se programó ya en base a los métodos numéricos, ya podemos trabajar con la fórmula de Colebrook y White, haciendo un programa, resolviendo con métodos numéricos, Newton-Raphson, aproximaciones sucesivas, interpolación, todo lo que ustedes conocen. Ya lo pueden programar para sus máquinas, ¿no es cierto? Entonces, eso nos ha ayudado bastante. Ahora existen paquetes, hay software para calcular F, ¿no es cierto? Damos datos, epsilon, diámetro, el número de Reynolds, son 3 datos, y ya los programas de aplicación nos encuentran F, ¿no es cierto? Ahora es ya más fácil esta tarea. Ya no hay que usar este diagrama, ¿no? Ya no hay que preocuparnos mucho por ello, porque la computadora nos está haciendo esta tarea. Hay otros que programan en el Excel también, ¿no? Entonces da epsilon, D y Reynolds. Y la máquina encuentra, pero eso es usando métodos numéricos, ¿no es cierto? Bien, luego ustedes también hagan esa tarea, planteen, háganse programas para encontrar F. Ya, aquí tenemos un ejemplo de lo que hemos estado viendo. Aquí vamos a ver la solución de este ejemplo. Entonces, se tiene 2 tanques, un tanque cerrado aquí a la izquierda y a la derecha un tanque abierto. Está circulando agua a través de una tubería de diámetro de 2 centímetros, ¿ya? Diámetro 2 centímetros, o sea, sección circular. La longitud de esta tubería es de 40 metros. La rugosidad que se obtiene en tablas es de 0.26 milímetros. Esta tubería es de fierro fundido, o sea, es tubo metálico, ¿no es cierto? Entonces se tiene esa información.
Ahora, en el tanque de la izquierda, como es un tanque cerrado, en la parte superior del agua se tiene aire comprimido. Entonces, el aire comprimido está ejerciendo un equilibrio del líquido, ¿no es cierto? En cambio, en este tanque de la derecha, que es tanque abierto, la superficie libre de líquido está influenciado, diremos, por la presión atmosférica. Y la presión atmosférica que nos están dando en pascales, ¿no? 88 kilopascales. ¿Ya? Presión atmosférica, ayer hemos visto 1.033 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado a nivel del mar, decíamos. Ahora aquí está en kilopascales. El pascal es unidad de presión también, ¿no es cierto? Un pascal es newton por metro cuadrado. Ahora, ¿qué nos dice el enunciado? Determinar la presión absoluta en A, es decir, en el espejo del agua, despreciando la pérdida de carga en accesorios. Ya, o sea que si hay accesorios como circoides, no los vamos a tomar en cuenta, porque todavía no hemos visto ese tema, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar pérdidas de carga en los accesorios. Lo que hasta aquí hemos visto es la pérdida de carga en la tubería. Entonces, cuando el agua se está moviendo por la tubería hay fricciones. Ahí se produce la pérdida de carga, ¿ya? Entonces, HF es la pérdida de carga por fricción en el movimiento del agua o del líquido, la tubería. Entonces, ese es el HF. No estamos hablando nada de accesorios. El caudal que fluye, nos están dando este valor. El caudal que fluye por la tubería de 2 centímetros es de 1.2 litros por segundo. ¿Ya? El caudal, dato, 1.2 litros por segundo. Y el agua tiene una viscosidad cinemática, se obtiene de tablas en función de la temperatura, de 1.307 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. ¿Ya? Entonces la viscosidad, fíjense, 1.307 por 10 a la menos 6. Es un número pequeñísimo, ¿no es cierto? Bien, con esta información, ¿qué debo encontrar? La presión en A, la presión absoluta en A. Cuando me dicen absoluta, me están diciendo use presión atmosférica, ¿no es cierto? Si me dicen presión manométrica, ignore la presión atmosférica. Bien, entonces aquí estamos en el movimiento del líquido de este tanque de la izquierda al tanque de la derecha. ¿Qué voy a usar? Las expresiones que hemos visto desde el día de ayer. Una primera expresión que hemos visto, caudal. Caudal es igual volumen sobre tiempo. O caudal es igual área por velocidad. Otra expresión que hemos visto ayer, la ecuación de energía. Hoy que hemos visto la fórmula de Darcy-Weisbach, HF. Hemos visto cómo calcular el número de Reynolds y también cómo calcular F. Entonces, esas son las expresiones que tengo para resolver este problema. Bien, entonces, ¿qué es lo que primero se está encontrando? La velocidad. Sabemos que el caudal es igual área por velocidad. Entonces, como aquí en el enunciado tengo el caudal, tengo el diámetro, entonces con el diámetro puedo encontrar el área de la sección circular de la tubería. Entonces despejo la velocidad, ¿no es cierto? Entonces velocidad es igual al caudal sobre área. Y el área de la sección circular de la tubería es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, con esta relación voy a encontrar la velocidad. El caudal, ¿en qué unidades debo colocar? En metros cúbicos por segundo. Eso es
0.0012, ¿ya? 0.0012 metros cúbicos por segundo de caudal. Sobre pi, la constante, 3.14. Estoy usando dos cifras decimales. Por el diámetro. ¿En qué unidad? En metros. 0.02 metros. Aquí tengo en centímetros, ¿no es cierto? Aquí lo expreso en metros. El diámetro al cuadrado, sobre 4. Hago operaciones aritméticas y encuentro que la velocidad con que se mueve el agua en esta tubería es de 3.82 metros por segundo. ¿Ya? Velocidad de 3.82 metros por segundo. Y aquí ya tenemos una primera, digamos, aclaración en cuanto a la velocidad. Ustedes van a ir viendo que las velocidades recomendadas en el caso de tuberías, en la hidráulica misma, varía en este rango de 0.3 metros por segundo hasta 5 metros por segundo, ¿ya? 0.3 metros por segundo hasta 5 metros por segundo. Ese es el rango en el que varían las velocidades. Si decimos una velocidad de 0.003, una velocidad muy pequeña. Entonces, no está bien determinado el diámetro de la tubería, diríamos ahí. Si tengo una velocidad de 10 metros por segundo, no está muy bien. El diámetro no es el indicado, ¿no? Entonces, ya la velocidad me está indicando si el problema está bien planteado o no. Si soy yo el que ha definido el diámetro, la velocidad me va a dar ya un indicador si he hecho lo correcto o no. Ya sobre esto vamos a seguir hablando más adelante, pero ya ustedes tienen una referencia, que la velocidad se recomienda que esté entre 0.3 hasta 5 máximo. ¿Ya? Otros valores me hacen sospechar sobre el diámetro. El diámetro no debe estar bien definido. Aquí 3.82, está bien. Unidades. Como el caudal he trabajado en metros cúbicos por segundo, el diámetro en metros, la velocidad me sale en metros por segundo, ¿no es cierto? Ese análisis dimensional hay que siempre hacerlo, no usar ciegamente, no mezclar centímetros con metros o con litros, no. Eso, tengan cuidado en ello. Bien, ya tengo la velocidad. Ahora, ¿qué puedo calcular? El número de Reynolds con esta expresión. Velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, ¿no es cierto? Entonces, el número de Reynolds, como ya tengo la velocidad, 3.82, multiplico por el diámetro en metros. El diámetro es dato, ¿no es cierto? 0.02 metros de diámetro sobre la viscosidad cinemática. Unidades, metro cuadrado por segundo. Entonces, esto también es dato que se obtiene de tabla en función de la temperatura. Esto coloco este valor en el denominador. ¿Cuánto me da el número de Reynolds? 58.454.47. 58.454.47. Voy a estas relaciones. ¿Y dónde cae? Es 58.000 y tantos. ¿Es laminar? No, porque es Reynolds menor a 2.000. ¿Está entre 2.000 y 4.000? Tampoco. ¿Está entre 4.000 y 10.000? Y si es mayor a 10.000, es turbulento. ¿Dónde cae? Entonces, eso es necesario saber, ¿no? Y según nuestro resultado, es turbulento, ¿no es cierto? Ahora, ¿para qué
me sirve determinar si esto para ver qué fórmula voy a emplear? Será esta de Colebrook y White, porque aquí me dice transición y turbulento. Y si me salía menor a 2000, ¿qué iba a decir? Debo usar esta fórmula de Poiseuille. Entonces, para ello estoy calculando el número de Reynolds, a ver qué fórmula voy a emplear. Ya les decía, evitemos la zona crítica, porque por aquí la fórmula para encontrar F todavía está en discusión, ¿no? Evitemos que caiga aquí. Entonces, como hemos encontrado que es turbulento, debo usar la de Colebrook y White, ¿no? Para eso es que se ha hecho ese cambio. Listo, ya está aquí. 1 sobre raíz cuadrada de f y menos 2 por el logaritmo decimal de epsilon sobre 3.71 por d más 2.51 Reynolds por raíz de f. Entonces, esta es la expresión de Colebrook y White que vamos a emplear. Y reemplazamos. Epsilon, aquí el enunciado ya me dice 0.26 milímetros, que es para el fierro fundido. Entonces estoy colocando aquí 0.26. Denominador 3.71 por el diámetro. El diámetro también tenemos aquí, solo que debo tener cuidado, decía hace rato, en las unidades. Si en el numerador he colocado epsilon en milímetros, en el denominador el diámetro tiene que estar también en milímetros, ¿no es cierto? Lo que está aquí 2 centímetros, aquí aparece como 20 milímetros. Estoy usando la misma unidad. 251 numerador, Reynolds, eso es lo que acabamos de calcular, 50.454.47 por raíz de f. Entonces, fíjense aquí, al final tenemos una expresión implícita donde la incógnita es f y se encuentra en ambos lados. Aquí el conflicto, les decía hace mucho tiempo, como no había máquinas programables, nada, había que resolver con métodos numéricos, ¿no? Para eso, Moody nos dio su gráfico para facilitar. Pero ahora, como tenemos las máquinas de calcular y de programar, entonces F es 0.04233. Fíjense, F es menor a 1, lo que les decía, y mayor a 0, ¿no? Entonces, aquí está ya el resultado. ¿Para qué he calculado F? Que es el coeficiente de fricción para la pérdida de carga. HF es igual a F por L sobre D por velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. La fórmula de Darcy-Weisbach. Les decía hace rato, esta expresión se usa bastante, por eso hay que memorizarla, les decía, ¿no es cierto? La de Colebrook no les digo que memoricen, ya, porque puede ser que usted se haga un programa y eso va a estar en la máquina, ¿no es cierto? O van a tenerlo en el formulario. Esto no les digo que la memoricen, pero esta de Weisbach sí. ¿Y qué voy a hacer? Ahora solo me queda reemplazar sus valores numéricos. F ya se ha calculado, 0.04233. L está aquí como dato. La longitud de la tubería es 40 metros. El diámetro, 0.02 metros. La velocidad hemos calculado aquí, 3.82. 2 por la aceleración de la gravedad, 9.81 metros cuadrados, no, metros por segundo cuadrado, ¿no? Ahí también hay que tener cuidado. La aceleración de la gravedad se expresa en metros por segundo cuadrado. En cambio, la viscosidad cinemática expresamos metro cuadrado por segundo, ¿ya? Entonces aquí a veces veo también otra confusión en el alumno. La aceleración de la gravedad, metro por segundo cuadrado. La viscosidad, metro cuadrado por segundo, ¿ya? Entonces eso
no confundir también el empleo de las unidades. Bien, entonces aquí, haciendo uso de la fórmula de Darcy-Weisbach, tenemos que la pérdida de carga es 62.96 metros. Un valor alto, ¿no es cierto? HF igual a 62.96 metros. ¿Ya he resuelto el problema? No, porque me dicen encontrar la presión absoluta en A. Y de todas estas expresiones que hemos visto ayer y hoy día, ¿dónde interviene la presión? ¿Dónde va a estar esta incógnita? En la ecuación de energía, ¿no es cierto? Esa ecuación de energía que se plantea entre dos puntos y además tiene que elegirse un nivel de referencia a partir del cual se va a medir Z, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿cuáles son esos dos puntos? Nosotros elegimos. Puedo decir que esta esquina del tanque de la izquierda sea el primer punto, que por donde está saliendo el agua de la tubería a este tanque de la derecha sea el segundo punto. Puedo yo elegir dónde es el primer punto y el segundo punto, ¿ya? Yo lo determino como calculista. Pero, ¿qué se recomienda? Que la ecuación de energía donde vamos a elegir dos puntos contemple la incógnita, ¿no es cierto? ¿De qué me sirve elegir dos puntos, uno a la salida del tanque y otro a la entrada del tanque, si ahí no aparece incógnita? Entonces me conviene que un punto sea este espejo de agua, porque aquí está la presión en A, aquí está la incógnita. Y el otro punto conviene que sea también el espejo de agua. ¿Por qué? Porque en los espejos de agua existe velocidad vertical, porque el agua está circulando. Pero en los espejos de agua las velocidades son pequeñas con relación a la velocidad del agua en la tubería. Aquí hemos encontrado la velocidad del agua en la tubería es 3.82 metros por segundo. En cambio, la velocidad del agua en A, la velocidad del agua en B resulta tan pequeñito que la consideramos cero, ¿ya? Y es por eso que conviene elegir los espejos de agua, ¿ya? Como puntos en la ecuación de energía. Entonces, aquí, en esta figura, puedo decir que un punto sea A y que el otro punto sea B. ¿Por qué estoy eligiendo ello? Porque sé que aquí las velocidades son tan pequeñitas que las colocamos cero. Entonces, aquí estamos usando esta ecuación de energía. Z en A más presión en A sobre gamma más velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces G menos la pérdida de carga HF igual a ZB más presión en B sobre gamma más velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces G. ¿No es cierto? Esta ecuación de energía que hemos visto ya ayer. Ya hemos elegido A y ya hemos elegido B. Va a ser estos espejos de agua que están en el mismo plano, por lo que vemos, ¿no? Están en el mismo nivel. Entonces ya sé dónde está A, dónde está B. ¿Qué debo elegir ahora? Lo otro, el nivel de referencia. El nivel de referencia o plano de referencia, como quieran llamarlo, que es un plano horizontal a partir del cual se mide Z, ¿no es cierto? Nosotros también lo elegimos. Yo puedo decir que este plano del nivel de referencia pase por el fondo de los tanques o que este nivel de referencia pase por el eje de la tubería. Yo elijo, yo determino.
pero aquí hemos elegido el nivel de referencia, el que pasa por A y por B. ¿Con qué objetivo? De que aquí ZA sea 0, que aquí ZB sea 0, porque están coincidiendo con el origen de mi sistema cartesiano, digamos, ¿no? En cambio, si yo elegía como nivel de referencia el fondo de este tanque, ahí hubiera tenido que decir ZB, pero aquí no tengo dato de cuánto es la altura del tanque. Desde el fondo del tanque hasta el punto B, ¿cuánto es de altura? No conozco. Entonces sería errado elegir como nivel de referencia el fondo del tanque, ¿no es cierto? O si elijo el eje de la tubería, sería igual un error, porque no sé cuánto hay desde el eje de la tubería hasta B o hasta A, no sé cuánto de altura habrá, entonces aparecería otra incógnita. Tendría que colocar ZA como incógnita, ZB como incógnita. Entonces me llenaría de una ecuación con mayor cantidad de incógnitas que de digamos, ecuaciones. Entonces, por eso es que conviene el nivel de referencia ser ZA0 y ZB0, ¿no es cierto? Y eso es lo que aquí tenemos. ZA, 0. ZB, 0. Presión en A sobre gamma, eso es lo que no conocemos. Esa es la incógnita. La velocidad en ella, hemos dicho, en los espejos de agua vamos a considerar 0. HF existe, no es un flujo ideal. ZB, 0. Presión en B sobre gamma. ¿Existe? Claro que sí. Aquí está. La presión en B es la presión atmosférica. Es dato. Luego, la velocidad en B, la velocidad en el espejo de agua, 0. En el espejo de agua de un tanque, ¿no es cierto? 0. Entonces, ¿qué me queda? De espejo, la incógnita, presión en A sobre gamma. En la derecha queda la presión en B sobre gamma más HF. Gamma va a ir a multiplicar y luego reemplazo. La presión en B, 88. ¿88 qué? Kilopascales. O sea, 88 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Ya? 88 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, eso es lo que hemos colocado aquí. Les decía que de esta expresión, la presión en B, 88 kilonewtons por metro cuadrado, más gamma del agua. Aquí voy a usar en kilonewtons por metro cúbico. No voy a usar 1000, ¿no es cierto? Porque si coloco 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, estuviera mezclando unidades. Entonces voy a trabajar con kilonewtons, 89.81 kilonewtons por metro cúbico, que es el peso específico del agua, por HF. HF hemos encontrado aquí que es 62.96 metros. Entonces, al final, haciendo las operaciones necesarias, me sale que la presión en A es de 705.64 kilonewtons por metro cuadrado, que viene a ser una presión absoluta, ¿no es cierto? Que también puedo decirlo, 705.64 kilopascales, ¿no? Eso, entonces, vendría a ser el resultado de lo que se me está pidiendo aquí, la presión en A, ¿no? Entonces, como pueden ustedes aquí observar, hemos empleado todas estas expresiones del caudal, del número de Reynolds, la fórmula de Colebrook, Darcy-Weisbach, la ecuación de energía. Entonces, gracias a esas relaciones hemos llegado al resultado. ¿Ya? Entonces, antes de concluir la clase, ¿alguna consulta que tengan sobre lo que hemos visto hoy? ¿Alguna pregunta? Sí, adelante, adelante. Consulta en el campo de la agricultura.
hay una raíz, ¿no? Lo que viene del río y una raíz de agua. Y de No, esa, no le estoy entendiendo, un poquito más fuerte, por favor. es que estoy mal de ser el ingeniero básico para. La pregunta es que para tener más presión, es que ¿no ve? La raíz, el río que viene, ¿no ve? Que cautelan para su riego, hay que tener una pendiente máxima para tener una presión, para tener, por decir, el río va normal al 10 y, y en los terrenos están al 10 por 30%. ¿Y cómo sería la presión para calcular esa parte? ¿Qué es lo que hemos dicho al iniciar este capítulo? Que un canal trabaja por gravedad y un río es un canal. Entonces, el río no se mueve por presión. Las tuberías que trabajan a tubo lleno, es decir, agua que cubre toda la sección de la tubería, ahí tenemos presión. ¿Ya? Entonces, en un río o en un riego que es con canal por gravedad, no tenemos que hablar mucho de la presión, lo que ahí tenemos que hablar es pendiente. Ya, lo que usted me está preguntando tiene que ver con la pendiente. Y la pendiente es la que da mayor velocidad. Si tengo poca pendiente en un canal de riego, voy a tener menor velocidad. Si doy más pendiente, voy a tener mayor velocidad. Entonces, la respuesta a lo que usted me indica tiene que ver no por el análisis de presiones, tiene que hablarse con el análisis de velocidad. Es decir, mayor velocidad, mayor fuerza, ¿no? Pero no presiones. Ya eso yo les voy a ir explicando poco a poco. Lo que usted me estaba señalando tiene que ver no con tuberías a presión, ¿no? Con canales por gravedad. ¿Ya? Pero la pregunta que usted está haciendo tiene que ver con variables importantes. ¿Ya? Precisamente hace rato les decía, la velocidad tiene que estar entre 0,3 a 5, les decía, ¿no es cierto? Entonces, esos rangos, todo eso, les vamos a ir contestando, ya poco a poco. Bien, ¿alguna otra consulta más que tenga? Ya.